Bad Bunny rechazó más de 15 millones de dólares cuando aún no tenía nada, pero lo hizo por una visión que aún nadie más entendía. Hoy vamos a conocer a la persona detrás de la leyenda, desde sus orígenes humildes que asentaron sus valores hasta sus acciones más polémicas que lo llevarían a tomar la decisión de retirarse para siempre. O quizás solo de fingirlo. Hablaremos de la importancia de la WWE, de su conflicto con Luyan y Hear This Music, de cómo un Bugatti de 3 millones fue la mejor inversión de su vida y de cómo lideró la guerra más importante del siglo XXI. Y gracias a todo ese contexto vamos a entender por qué rechazó esos 15 millones y cómo llegó luego a ser la leyenda que hoy conocemos. Pero para entender al genio de hoy hay que empezar por su pasado. 10 de marzo de 1994, Almirante Sur, Vega Baja, Puerto Rico. Benito nace en un hogar donde el dinero no sobraba, pero se las apañaban. Su padre Benito, aunque todos le conocían como Tito, pasaba infinitas horas pegado al volante de su camión, recorriendo la isla haciendo repartos y mudanzas para que en su casa no faltara nada. Ese esfuerzo silencioso de su padre fue su primera lección sobre la disciplina. Cuando Tito volvía, la radio de la casa se llenaba de salsa, de Héctor Lavoe e Ismael Rivera. Por otro lado, su madre Lisi prefería el merengue y las baladas de Juan Gabriel. Como maestra, ella representaba el orden y la educación para sus hijos, pero también el apoyo sentimental que tanto marcaría el carácter de Benito a la hora de mostrar sus emociones, incluso frente a millones de personas. Pero eso viene más adelante. Benito era un niño normal, quizás un poco tímido. Su madre, bastante religiosa, solía llevarlo a la iglesia con ella. Un día se le ocurrió que Benito podría unirse al coro infantil de la iglesia, y Benito, enfrentando su timidez, aceptó. Ese fue su primer contacto real con la música. Ahí fue donde aprendió a entonar y a cantar frente a otras personas. De esta época también tenemos una de las anécdotas más divertidas y a la vez más importantes para su vida. En la escuela pública de Vega Baja, donde Benito iba al colegio, se celebraba una actividad de Pascua, y a Benito lo enviaron ir vestido con un disfraz de conejo. A él no le gustaba nada el traje, porque pensaba que se veía ridículo. Mientras otros niños posaban para las fotos, él estaba ahí, plantado, con una cara de cabreo monumental, simplemente por la vergüenza que estaba pasando. Su madre decidió que el momento merecía la pena, así que lo inmortalizó en una foto. Luego se la enseñaba a los amigos de la familia diciendo: miren a Bad Bunny, refiriéndose a la cara de enfadado que Benito tenía vestido de conejo, lo que solo lo hacía pasar más vergüenza. En cualquier caso, Benito estaba muy unido a sus hermanos. Él era el mayor de los tres. Le seguían Bernie, el mediano, y Bismael, el pequeño. A diferencia de muchos niños de su zona que soñaban con ser peloteros o que se dejaban seducir por la vida de la calle, él y sus hermanos estaban obsesionados con algo que a simple vista parecía entretenimiento vacío, la WWE, pero que resultó ser algo que luego marcaría su futuro en la música, y no por lo que piensas. Los tres pasaban horas enfrente del televisor, viendo las peleas épicas de Rey Mysterio, Undertaker y Triple H, pero la WWE no eran solo saltos desde la tercera cuerda. Para un ojo analítico como el de Benito, era otra cosa. Se dio cuenta de algo fundamental. En la lucha libre, el luchador más exitoso casi nunca era el que tenía la mejor técnica, sino el que tenía el mejor personaje. El que tiene una entrada inconfundible, una actitud magnética y una energía que no se parece a la de nadie más. Quédate con esto en la cabeza para más adelante. En este momento Benito tiene 13 años y al llegar a la adolescencia las cosas cambian. La voz se le rompe, se vuelve más grave y difícil de controlar, así que deja el coro infantil. Sin estar en el grupo del coro de la iglesia, debía buscar una nueva identidad, pero sus compañeros en el instituto de Vega Baja intentaban encajar en el molde de tipo duro que dictaba el reggaetón de entonces. Claro que Benito no se veía como un maleante, así que no terminaba de encajar. Comenzó a ser un chico más solitario que iba con su skate de un lado a otro, y aquí es donde sus hermanos Bernie y Bismael se vuelven fundamentales. La adolescencia es una etapa donde todos buscamos la aprobación de los demás, pero Benito solo necesitaba la de sus hermanos. Juntos hacían un gran equipo, especialmente con Bernie. Él se convirtió en su mejor amigo, sobre todo porque se llevaban menos años y se entendían mejor. Bernie era su confidente y de alguna manera él sabía que su hermano, ese chico que patinaba por el pueblo de aquí para allá, estaba obsesionado con crear algo grande. A los 14 años a Benito se le ocurre algo que parece un detalle menor, pero que terminó siendo el motor de su carrera. El gobierno de Puerto Rico entregó unos portátiles básicos a los estudiantes para sus tareas. Mientras la mayoría los usaba para redes sociales o juegos, Benito instaló unos programas de música piratas y empezó a experimentar. Se pasaba las madrugadas probando y así empezó a componer ritmos a puro oído, sin saber tocar ni un solo instrumento. Bernie era su primer público. A veces se quedaba despierto con él, o era el primero al que le pasaba los audífonos por la mañana para escuchar lo que había hecho. Benito no necesitaba jueces expertos. Si su hermano movía el cuello con el ritmo era bueno, y podía seguir trabajando en él. Empezó a obsesionarse con hacer ritmos cada vez mejores, y eventualmente escribía algunas letras que luego cantaba para completar sus pistas. Benito terminó el instituto, y era el momento de tomar una decisión: seguir estudiando o entrar en el mercado laboral. No le gustaba mucho estudiar, sin embargo, eligió ir a la universidad, siguiendo el consejo insistente de su padre, a quien le hubiera encantado tener la oportunidad de estudiar, pero que por la urgencia de llevar dinero a casa, tuvo que empezar a trabajar muy joven. De todas las opciones, Benito escogió comunicación audiovisual. Era una
una manera de seguir aprendiendo sobre lo que se había convertido en su mayor pasión, la producción de sonido, y a la vez tener la seguridad de que encontraría un trabajo estable una vez terminase de estudiar. O eso es lo que le dijo a sus padres, porque él tenía otros planes en la cabeza. Para complicar un poco más las cosas, la familia pasa un apuro económico, así que Benito debe de encontrar un trabajo para colaborar en casa. Lo termina encontrando en un supermercado local, como bagger, es decir, el chico que se encarga de empaquetar la compra a los clientes. A partir de aquí su realidad se convierte en ir por la mañana a la universidad, por la tarde trabajar en el supermercado y por la noche, en lugar de descansar, Benito se encerraba en su cuarto a hacer música. Lo que ese chico empaquetando bolsas no sabía es que esos ritmos iban a provocar que la industria le pusiera un cheque millonario sobre la mesa. Un cheque que, contra todo pronóstico, rechazaría. Pero a eso llegaremos enseguida. A pesar de su visión, Benito era muy reservado con lo que grababa. Le daban 1000 vueltas a cada ritmo y parecía que el trabajo nunca estaba terminado. Y aquí es donde su hermano Bernie vuelve a ser la pieza clave. Su hermano y su grupo de amigos más cercanos en el pueblo fueron los que empezaron a decirle que eso no podía quedarse en un archivo en su ordenador. Fue ese empujón de confianza de su círculo más cercano lo que le hizo dar el paso hacia SoundCloud. Tienes que entender que SoundCloud en ese momento estaba pegando muy fuerte. No necesitabas presupuesto para destacar, simplemente que la gente conectara con tu sonido, y eso molaba. El caso es que Benito decide que va a darse de alta en SoundCloud y quizás subir alguna canción. Pero cuando se quiere registrar aparece en la pantalla algo que no había pensado hasta ahora: el nickname. Entonces se queda bloqueado un momento, no sabe qué poner. Pero algo, quizás el destino, lo hace ver esa foto que le hizo su madre en la primaria, enfadado y con un disfraz de conejo. Además, recuerda cómo le solía llamar, y lo dice en alto: Bad Bunny. Le suena bien, así que lo escribe y completa su registro. A partir de aquí, Benito comienza a subir algunos de sus temas a SoundCloud. Entre 2013 y 2014 en su perfil ya se podían encontrar temas como Get, Solo Avísame o La Vida. Todas tienen un tono romántico que trata de parecerse a algo comercial. Pero es después de esto cuando viene uno de los cambios más importantes que hace en su sonido, y que se relaciona con cuando de niño observaba la WWE. Para este punto el sonido predominante en las calles de Puerto Rico era el reggaetón, pero era un reggaetón muy específico: voces limpias, coros brillantes y mucha melodía pegajosa. El Perdón de Nicky Jam, J Balvin con Ahí Vamos, Zion y Lennox con Pierdo la Cabeza. Los artistas buscaban sonar bonitos. La industria tenía un manual de lo que funcionaba y nadie se salía de ahí, pero Benito estaba mirando hacia otro lado. En las tardes de camino al trabajo en el supermercado, escuchaba un sonido diferente que venía de Atlanta, algo más oscuro y pesado con bajos que te hacían retumbar el pecho. Estamos hablando del trap. En la isla, en ese momento, el trap era visto como algo marginal, algo que no podía ser masivo porque no era bailable. Y aquí es donde Benito vio la oportunidad de diferenciarse, de crear ese personaje característico. Piensa en melodías todo el día y empieza a escribir temas en clase y en los descansos del trabajo. Influenciado por esta corriente del trap, diseña un concepto más oscuro, aunque aún no estaba perfeccionado. Los primeros frutos de este cambio fueron temas como Contigo o Como Yo No Hay Dos. En ellos Benito probó un rapeo rápido y chulesco, muy parecido al trap estadounidense que escuchaba. Sin embargo, no conseguía terminar de diferenciarse. Le faltaba ese factor X que hiciera que sintieses que estabas escuchando algo distinto. Pero el verdadero cambio no tardó en llegar. Bad Bunny estaba preparado para su siguiente single, Diles. Y este sí que iba a ser rompedor. Prepara un beat y esta vez en lugar de rapearlo rápido decide tirar un ritmo lento. Benito termina de montar el tema, lo sube a SoundCloud y se va a dormir. A la mañana siguiente se levantó, preparó su mochila con los libros y la ropa del trabajo y se fue a la universidad. Nada distinto a un día normal, con la diferencia de que Diles estaba a punto de explotar. En menos de un mes superó el 1.000.000 de reproducciones. Teniendo en cuenta que en Puerto Rico vivían unos 3,5 millones de personas, esta cifra de reproducciones era realmente considerable. Todo el mundo compartía la canción, sonaba en las barberías de la isla, en los carros, en las fiestas, y también le llegó a uno de los productores más importantes del país, DJ Luyan. Luyan era un peso pesado. Él y los Mambo Kings tenían el control del género con su sello Hear This Music. Escuchó Diles y vio algo diferente, así que decidió llamar a Benito para reunirse con él. En la reunión le ofrecen a Benito lo siguiente: firmar con Hear This Music como primer artista oficial del sello. Esta propuesta significaba para Benito comenzar a tener calidad de estudio en su sonido y videoclips profesionales. También le moverían el booking, es decir, todos los bolos en las discotecas y las presentaciones en vivo. Y además le pondrían en contacto con los artistas más grandes de ese momento. Sin embargo, no todo en el contrato iba a ser tan bonito. Había alguna diferencia de opiniones con Luyan, y aceptar también llevaría a Benito a tener que tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Pero eso es más adelante. En ese momento firma, y así nace Diles Remix. En una estrategia para lanzar a su nuevo fichaje al estrellato, Hear This Music monta en el tema de Bad Bunny a Farruko, Ozuna, Arcángel y Ñengo Flow. El tema explota. En menos de 48 horas ya tenía más de 2 millones de reproducciones. La estrategia de DJ Luyan y los Mambo Kings había funcionado, pero no se iba a quedar ahí. Y mientras Diles llegaba a 30 y 40 millones de reproducciones en un par de meses, ya se estaba maquinando el siguiente proyecto. Primero salen No Te Hagas con Jory Boy y
luego Tú no vives así con Arcángel. Los números vuelven a explotar. Y aquí viene el problema. Estas canciones sirvieron para poner el nombre de Bad Bunny en la boca de la gente, pero para la industria Benito seguía siendo el invitado de lujo, siempre escoltado por los grandes del género, lo que dejaba una pregunta en el aire. ¿Podía el chico de Vega Baja sostener un éxito mundial por sí solo? Era el momento de dejar de compartir el cartel y lanzar un tema en solitario. Así, en diciembre del mismo año, Hear This Music lanza Soy Peor. Hasta el momento el trap latino se asociaba casi exclusivamente con la agresividad y la calle, pero Benito lo llevó a un terreno inesperado, el desamor. Una voz más grave y el ritmo lento que ya habíamos visto en Diles vuelve a aparecer. La gente conecta con esa honestidad emocional, pero aún no terminan de identificar quién es ese tal Bad Bunny, y la canción no tiene el mismo éxito que colaboraciones anteriores. Sin embargo, 3 semanas más tarde sale el videoclip del mismo tema. A diferencia de los vídeos de trap del momento donde había mucha gente de fondo, dando esa actitud de pandilla, en Soy Peor Benito aparece gran parte del tiempo solo, mostrando un personaje destruido por el desamor, y que se vuelve cínico por ello. Además, aparece con un pelo corto con diseños a rayas, que se convertiría por el momento en su sello de identidad. El personaje estaba creado y el videoclip estalló. Aprovechando el tirón, Luyan junto a J Balvin, Arcángel y Ozuna para sacar Soy Peor Remix. Este lanzamiento no solo explotó por sí solo, sino que también aumentó aún más el alcance de Bad Bunny. Las colaboraciones empezaron a llegar y 2017 iba a ser su año. Si tu novio te deja sola con J Balvin, Me Mata con Arcángel y Brian Myers, Ahora me llama junto a Karol G, Creepy Kush con Farruko o Explícale junto a Yandel. Todas superaron los 100 millones de reproducciones, pero lo verdaderamente determinante vino con Sensualidad, en colaboración con Prince Royce y J Balvin, que superó las 1.000 millones de visitas, y sobre todo Mayores, junto a Becky G, que pasó la barrera de los 2.000 millones. Todos querían montarse en la ola, pero Benito también sacó sus propios proyectos en solitario, como Tú no metes cabra y Chambea, que fueron gigantescos y demostraron definitivamente que no necesitaba de featurings para hacer éxitos mundiales. Al terminar 2017, las estadísticas eran absurdas. Bad Bunny tenía más de 15 canciones que superaban los 100 millones de reproducciones. Sin embargo, detrás de cámaras no todo estaba bien. La diferencia de opiniones dentro de Hear This Music se volvió un conflicto real y la situación se hizo insostenible. Para DJ Luyan y los Mambo Kings, Benito era una imprenta de billetes, era el negocio perfecto. Sacaban un single y explotaba en YouTube. Luego cobraban los royalties, hacían una gira de discotecas y repetían el proceso 2 semanas después. Para ellos Bad Bunny era un producto de consumo rápido, un fenómeno del momento al que había que exprimir mientras durase la fiebre del trap. Por otro lado, Benito quería consolidarse como autor y entendía que, para sobrevivir al paso del tiempo y no quedar anclado solo en el trap, necesitaba sacar un álbum. Cada vez que se acercaba Luyan con la idea de sacar ese álbum, la propuesta era desestimada. Bad Bunny es mi artista, mío. Yo tomo las decisiones, yo. Y si yo no quiero, él no. Y ya. Porque es mi artista. Y si yo no quiero, no quiero. Y a mí nadie me va a obligar. Así de sencillo, para que lo tengan todos claro. ¿Ok? Desde la perspectiva del sello, un álbum era una amenaza al negocio. Hacer un álbum significa cerrar la fábrica durante meses, dejar de sacar singles para concentrarse en un proyecto largo que quién sabe si va a funcionar. Era una apuesta demasiado arriesgada que no beneficiaba tanto a la productora como al artista. En este punto, Benito se dio cuenta de que, si seguía en ese barco, su carrera terminaría cuando el público se cansara del trap. Se vio acorralado, y aunque el precio era alto, decidió romper relaciones con Hear This Music y convertirse en un agente libre. Porque ya no estoy con Hear This Music. Hear This Music nunca quiso que yo tirara un álbum. Pero si esta lección te parece complicada, ahora iba a tener que tomar la que seguramente sería la decisión más difícil de su vida profesional. Y estamos a punto de verla. Benito quería sacar un álbum, sí, pero un álbum cuesta mucho dinero. La producción, la portada, los videoclips, la promoción. Él tenía dinero de lo que había generado con todo un año de éxitos, pero ni de lejos se acercaba al costo de un disco. Tened en cuenta que para ese momento Benito no era el dueño de su música, así que aunque generaba millones de dólares, Benito recibía solo una pequeña parte del pastel, mientras que la mayor parte iba a los verdaderos dueños de los masters, es decir, a Hear This Music. Claro, que por suerte para Benito en ese momento era uno de los agentes libres más cotizados del mundo, así que las productoras no tardaron en acercarse a él, ofreciéndole cuantiosas cantidades por firmar con ellos el que sería su primer álbum. Sony y Universal, entre otras, deciden llamarlo para sentarse a la mesa a negociar. Las ofertas no son públicas, pero se especula que a Benito le pudieron ofrecer un adelanto de al menos 15 millones de dólares en el escenario más conservador, y se cree que la cifra pudo ascender hasta los 25. Tener esa cifra delante con apenas 24 años, después de un año en el que has roto todos los récords, pero que a la vez no te ha dejado demasiada caja. Era el momento de jugar seguro. Estamos hablando del dinero que resuelve la vida de tus hijos. Sin embargo, como ya te he adelantado en la introducción de este vídeo, Benito no iba a
firmar este contrato. Y ahora entenderemos una de las razones. Si recuerdas, desde los días del portátil del gobierno, Benito nunca estuvo solo. Hay alguien que siempre estuvo a su lado, su hermano Bernie, que fue siempre su primer filtro y su mayor apoyo. En este momento de dudas, ante la propuesta millonaria de las productoras, vuelve a ser el que esclarece en la mente de Benito. Le dio a entender que firmar con otros sellos solo haría cambiar cuál era su cárcel. Y aunque ahora le dieran cierta libertad creativa permitiéndole sacar un álbum, tarde o temprano se la volverían a arrebatar. Bernie hizo que las ofertas de las disqueras no deslumbraran a Benito y, sobre todo, una vez más, lo convenció de creer en sí mismo. Aún así, producir un álbum para sí mismo era demasiado costoso. Benito estaba indeciso y no sabía qué hacer. Por suerte, en esos momentos de máxima tensión, aparece la figura de Noah Assad. Noah era un joven emprendedor de Puerto Rico que en 2014 había fundado una productora audiovisual, que quizás te suene, Rimas Entertainment. Llevaba unos meses siendo el manager de Benito, pero ahora le iba a proponer algo distinto. Igual que Universal y Sony, pidió sentarse a la mesa a negociar. Conocía el potencial de Benito, así que en lugar de ponerle un cheque millonario enfrente, le ofreció lo que verdaderamente estaba buscando: ser el dueño de su propia música y además tener el control creativo. Rimas pondría toda su estructura, distribución, marketing y equipo legal al servicio de Benito, pero los masters, es decir, la propiedad de las grabaciones, seguirían siendo de él. Su propuesta no era contratar a Benito, era hacerlo su socio, y con la aprobación de sus hermanos y familiares, Benito firmó el contrato. Pero ahora venía otro problema: había que hacerlo rentable, Así que se encerraron en el estudio y se pusieron a trabajar. había ilusión por lo profesional, pero en lo personal Benito no estaba pasando por su mejor momento. Mientras que se convertía en una estrella, los lazos que le unían a su vida anterior Empezaban a tensarse. Las giras interminables y la presión de ser el conejo malo las 24 horas del día pasaron factura a su relación sentimental de aquel entonces, con Carlith de la Cruz. Ambos llevaban años juntos. Incluso en una ocasión, Benito le pidió matrimonio a Carlith, que no se terminó dando porque a los dos les pareció precipitado. Pero en este momento habían roto. E incluso en el futuro, Carlith iba a demandar a Benito por millones de dólares. Pero eso es más adelante. 2 meses antes de que saliera el álbum, Benito saca un sencillo de reggaetón junto a Drake, Mía, que rompió los números de una manera espectacular. El tema es un reggaetón pop parecido a lo que Drake venía haciendo en su carrera en canciones como One Dance. Alguno podía pensar que el álbum de Benito iba a ser algo más comercial, orientado al reggaetón de discoteca y verano, semejante a lo que acababa de lanzar con Drake, pero nada más lejos de la realidad. Ese sencillo solo era una estrategia de promoción del álbum. Sin embargo, Benito no se sentía así, se sentía triste, y como había aprendido de su mamá, eso no está mal, y tampoco está mal mostrarlo al mundo. Ese sentimiento de tristeza y la nostalgia por los días en los que la vida era más simple se convirtieron en el combustible creativo del álbum. Benito no quería fingir que todo era fiesta y lujos. Se encerró en el estudio y empezó a volcar esa melancolía en el micrófono. El resultado acaba saliendo el 24 de diciembre de 2018 con el nombre de Por Siempre. Una propuesta experimental y profundamente íntima, en la que había mucho más que solo trap o reggaetón genérico. Temas como Si estuviésemos juntos, un reggaetón mezclado con balada donde habla del arrepentimiento de una relación que no salió bien. Lo hace con una melodía lenta de piano que rompe con lo que el género tenía establecido. O Tenemos que hablar, que es una mezcla de pop, punk y rock de la década de los 2000 con guitarras eléctricas y un ritmo frenético. Benito narra la ansiedad de una relación que se desmorona. O En Rolandito, posiblemente el tema más introspectivo de su carrera. Un ritmo súper experimental de trap con voces que hacen la melodía. Y que Benito usa para hacer un paralelismo. Rolandito fue un niño que se perdió en la década de los 90 en Puerto Rico. Fue un caso súper sonado y Benito lo utiliza para decir que él también se sintió perdido en algún momento de su carrera, quizás por prestar demasiada atención a los números, dejando de lado su propósito. La honestidad emocional con la que Benito canta estos temas hacen que muchísima gente conecte, y los que no disfrutan de canciones como Ni bien ni mal, Estamos bien o La Romana con el Alfa. El disco había explotado, incluso colocándose en número 1 en Billboard Latino durante varias semanas, y ganó el Grammy Latino al mejor álbum urbano. Bad Bunny ya no era el chico de moda del trap, se había consolidado como artista. Bad Bunny acababa de empezar su camino a la cima del mundo, pero estaba a punto de vivir una crisis que quizás le quedaba grande. En febrero, Benito recibe una de las mejores noticias que le podían dar. Iba a ser invitado a Coachella. Para que lo entiendas, Coachella no es solo un festival, es el evento más exclusivo y mediático de la música. Se celebra en un valle en medio del desierto de California, y es el lugar donde se decide qué suena bien y qué no. Por lo tanto, era una gran oportunidad para darse a conocer al mundo entero. Sin embargo, históricamente Coachella había sido terreno de los artistas angloparlantes, mientras que los artistas hispanos quedaban en segundo plano. Así que si de verdad quería destacar, Benito tendría que darlo todo. Se prepara mental y físicamente. Tiene la misión de llevar la cultura de Puerto Rico al mismísimo desierto de California y demostrar que el español puede dominar el mundo. El día del evento, Benito aparece recostado en el ojo de Por Siempre. Una aparición digna de cualquier escenario de la WWE. Tenía la atención de todos, ahora solo hacía falta no fallar. Entró cantando Chambea y también invitó a J Balvin a subirse al escenario. Lejos de decepcionar, la actuación
encantó a los asistentes. Sin embargo, lo que muchos ignoraron fue que el gesto de subir a J Balvin no era mera casualidad, sino una pista de lo que estaba a punto de suceder. En 2019 se lanza Oasis, un álbum entero en colaboración con J Balvin. La estrategia era brutal, juntar a dos gigantes del género urbano en un gran proyecto. Además, previamente Bad Bunny saca Callaíta y se convierte en uno de los himnos del verano, aunque finalmente no la incluye en el disco por ser un tema en solitario. Los números solo podían explotar, y aunque no tanto como por siempre, así fue. Oasis se convirtió en el primer álbum latino de la historia en lograr que absolutamente todas sus canciones, los 8 tracks, entrasen dentro del top 100 global de Spotify. Nadie en la música en español había logrado colar un disco entero en esa lista. Y además, ganaron el Billboard a Top Latin Album. Parecía que Benito ya lo tenía todo: fama mundial, el respeto incondicional de la industria y hasta su propio sello discográfico. El plan a partir de aquí era evidente: hacer una gira millonaria por Europa y disfrutar por fin de su éxito. Pero ese escenario idílico estaba a punto de oscurecerse. Justo cuando estaba en medio de esa gira europea, en julio de 2019, estalla en Puerto Rico una noticia devastadora. Se filtra un chat privado del entonces gobernador Ricardo Rosselló, lleno de comentarios ofensivos hacia la propia gente de la isla, como hacia Ricky Martin, de quien se burlaban por su orientación sexual. Además, se desata un entramado de corrupción brutal que desviaba el dinero de las ayudas para los daños de los huracanes, como el huracán María, que había destrozado el país entero meses atrás. La isla se levanta en llamas. Las calles de San Juan se llenan de protestas masivas pidiendo la dimisión de Rosselló. Y aquí Benito se enfrenta a un nuevo dilema. Está en la otra punta del mundo. Lo más fácil es poner un tuit de apoyo, pero Benito viene de esa clase trabajadora que ahora estaba siendo pisoteada, así que no lo duda ni un segundo. Paraliza su gira en Europa a riesgo de perder cientos de miles en incumplimientos de contrato, coge un vuelo directo a Puerto Rico y se baja al barro. Se une a Residente y a Ricky Martin, entre otros, y no solo marcha a las calles junto al pueblo, sino que se mete al estudio para lanzar Afilando los Cuchillos junto a Residente, el himno que le pondría banda sonora a la revolución. Días después, la presión es insostenible y el gobernador renuncia. Benito no solo había demostrado que era el artista del momento, se había ganado algo que el dinero no puede comprar: el respeto absoluto e incondicional de su gente. Con su tierra en paz y el deber cumplido, tocaba volver a la industria. Sin embargo, había un problema. Benito había llegado a la cima, pero todos conocemos esa frase: lo más difícil no es llegar arriba, sino mantenerse. Y la realidad es que el listón estaba muy alto. Después del super éxito de Por Siempre y Oasis y de liderar la revolución en Puerto Rico, ¿qué más quedaba por hacer? El riesgo de estancarse o de no estar a la altura era gigantesco, así que comienza a preparar su siguiente proyecto. Le dedica horas infinitas y para finales de 2019 estaba prácticamente listo. Vete sale el 21 de noviembre de 2019. La gente está expectante. Todos los fans suponen que, como ya había hecho con Mía en Por Siempre, esta canción era un preview y que un álbum estaba cerca. Sin embargo, por esas fechas recibe una llamada que lo cambiaría todo. Lo quieren para el medio tiempo de la Super Bowl, junto a Shakira y Jennifer López. Y aunque el álbum ya estaba listo, deciden no sacarlo todavía y centrar su atención en el show. Cuando llega el Super Bowl, Bad Bunny sale con un traje plateado y canta sus temas más exitosos. Aunque solo sale unos minutos, consigue robarse la atención de más de 100 millones de espectadores. Y con la Super Bowl todavía en mente de los fans, Bad Bunny lanza, ahora sí, ese álbum que había estado preparando durante tanto tiempo. El 29 de febrero de 2020, Bad Bunny saca una portada junto a unas letras extrañas: Y, H, L, Q, M, D, L y G. Son siglas que atienden a la frase "yo hago lo que me da la gana". Este álbum tiene 20 canciones, de las cuales, y esto es mi opinión, no creo que falle ninguna. En su primera semana el álbum vende más de 180.000 copias y consigue más de 200 millones de reproducciones, solo en los Estados Unidos. Todo el mundo estaba bailando Zafaera y Yo Perreo Sola, o cantando Si Veo a Tu Mamá. Se sacaron entradas para una gira global y se agotaron en horas. El problema de las expectativas estaba más que superado. Sin embargo, eso iba a dar igual, porque todos estábamos a punto de presenciar la mayor crisis de la humanidad hasta el momento. Algo que nadie se esperaba y que paralizó el mundo entero. Marzo de 2020. Algo súper contagioso y con alto riesgo mortal se expande globalmente. El mundo literalmente cierra sus puertas con candado. Y aquí hay que detenerse para entender el drama real de lo que estaba pasando. No se trataba solo de artistas cancelando giras. De la noche a la mañana, millones de personas perdieron sus empleos, sus negocios y sus ingresos. A algunos incluso les tocó vivirlos solos. Las calles se vaciaron. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de todos. La gente estaba pasándolo verdaderamente mal, atrapados entre cuatro paredes y viendo las noticias con un nudo en el estómago. Pero en medio de esta oscuridad global surgió algo increíble. Se vio el corazón de la población. Vecinos ayudando a vecinos, solidaridad en cada esquina, y las redes sociales se llenaron de retos y bailes de TikTok. La música se convirtió en nuestro clavo ardiendo, en una de las pocas cosas capaces de sacarnos una sonrisa cuando el mundo de afuera se caía a pedazos.
Y para muchos de nosotros, Yo hago lo que me da la gana dejó de ser solo un disco exitoso. Se convirtió en una vía de escape ante la situación que estábamos viviendo. Bailábamos las canciones en el pasillo de nuestra casa en pijama, porque era la única forma de recordar cómo era la normalidad. Benito vio todo esto, vio que su gente, esa misma que lo había apoyado desde sus días en el supermercado, estaba sufriendo y entendió que no necesitaban una superestrella inalcanzable, necesitaban compañía. Entonces se suma a esa ola de solidaridad para intentar hacer más amenas nuestras largas y pesadas tardes de encierro. Un sábado cualquiera, agarra su móvil y abre un directo de Instagram. Cero producción. Era solo él, perreando en el salón de su casa y cantando con una cuchara de madera como micrófono. Olvidar la tragedia por unas horas hace que la gente conecte y disfrute. Así que Benito empieza a hacer más directos. En ellos también empieza a salir Gabriela, su pareja del momento. Y eventualmente escuchan canciones que no estaban en ningún álbum que había sacado. Y a la gente le encantan. Los fans piden que se hagan públicas. Y así, saltándose todo el marketing y la burocracia de la industria, Bad Bunny saca las que no iban a salir. Un álbum recopilatorio totalmente improvisado, con algunas canciones que ya estaban grabadas pero que no habían salido, y otras que fueron grabadas en ese momento de cuarentena, con poquísima producción, como es el caso de En Casita, canción en la que Bad Bunny se queja con humor de que no tiene autotune y lo quiere usar. Sin embargo, Benito no era inmune a los problemas de la cuarentena. Al principio, esa misión de entretener le distrae, pero las semanas pasan, la cuarentena no termina y el peso del aislamiento le empieza a asfixiar. Llevaba años a un ritmo sobrehumano, quizás el ruido externo no le había dejado pararse a reflexionar, pero ahora estaba solo y sin nada que hacer. El silencio lo obliga a enfrentarse a sí mismo. Como muchas otras personas de la época, Benito desarrolla una crisis de salud mental. Unos meses después comenzamos a salir de nuestras casas. Con la intención de animar a la gente, Bad Bunny saca Da Kitty junto a Jay Cortés. La gente necesitaba alegría y es exactamente lo que este tema transmite. La canción explota, así que Benito vuelve a protagonizar un himno del verano. Pero por dentro las cosas siguen sin estar bien. Debemos tener en cuenta que para ese momento Benito es una de las personalidades más grandes del mundo y la gente espera mucho de él. Ya se rumoreaba cuál sería su siguiente proyecto para mantener la corona del género urbano. Esto solo aumentaba la presión que ya tenía encima y hace que crezcan en él unos sentimientos devastadores que rondaban su mente y que ya había desvelado que tenía en una de las canciones de Yo hago lo que me da la gana. En el último track del disco, Benito empieza dando las gracias a sus fans por el apoyo desde los inicios. Sin embargo, a mitad de la canción se sincera. Dice que la fama lo tiene enfermo. Hay noches que ni siquiera duerme de la presión. Y también dice algo que nadie quería oír. En 9 meses sacará otro disco y será el último de su carrera. Bad Bunny estaba pensando en retirarse. En ese momento el mensaje pasó algo desapercibido, pero ahora la gente conocía cómo Benito se estaba sintiendo. A esto hay que sumarle que borró todas sus publicaciones de redes sociales e incluso su foto de perfil. Esto fue un golpe durísimo para los fans. Parecía que esa idea era real y Bad Bunny se iba a retirar de la música para siempre. Pero la bomba no estalló hasta el 25 de noviembre de 2020. Tras semanas de silencio, se sube un vídeo a la cuenta de Bad Bunny. Benito camina cabizbajo hacia un podio lleno de micrófonos, con un aire de derrota y cansancio. Dice: buenos días a todos, gracias por estar aquí. El motivo de esta rueda de prensa es para decirles que me retiro de la música. Luego se ve a sí mismo en el sofá, apaga la televisión y se queda solo en la habitación. Era definitivo, todos los titulares lo anunciaban. Bad Bunny terminaba su carrera musical. El 27 de noviembre de 2020, apenas 48 horas después del vídeo, Benito sube un disco llamado El último tour del mundo. Habían pasado exactamente 9 meses de su último disco. Recordad que en él nos anunciaba que sacaría un disco 9 meses y después se retiraría. Entre que las fechas encajaban y el nombre del proyecto, había poco hueco para las dudas. Este iba a ser el último álbum de Benito. La expectación por saber si se iba a retirar o no hace que el álbum reviente todas las estadísticas. Sin embargo, cuando la gente se pone a escuchar las 16 canciones que contiene el disco, observan un sonido muy depurado y profesional. La producción está a otro nivel. Las voces de los cantantes están perfiladas al milímetro. Para muchos es el mejor álbum de su carrera, pero todos los oyentes coincidieron en el mismo pensamiento. El último tour del mundo no parece un álbum de despedida. Bad Bunny se mantiene en silencio. Pasan las semanas y nadie sabe nada. En enero de 2021 reaparece al público, pero no en una entrega de premios, no para sacar ningún single ni proyecto musical. Aparece en la WWE. Se sube al ring para interpretar Booker T de su reciente álbum y lo hace junto a la mismísima leyenda de la lucha libre. Pero no se queda ahí. Benito empieza a entrenar como un profesional. Se muda a Orlando y se encierra en el gimnasio, porque en abril de ese mismo año iba a presentarse al WrestleMania, el evento más grande de la lucha libre. Benito iba a practicar el deporte que tanto admiraba de pequeño. Al verlo tan enfocado en el wrestling, tan feliz en el cuadrilátero y tan alejado de los micrófonos, la teoría del retiro cobra aún más fuerza. Pero para sorpresa de todos y sin previo aviso, Benito saca 100 millones. Un tema de trap junto a Luar La L. Y una semana más tarde sube una historia con un link. Había sacado Yonaguni. Pero entonces toda la narrativa de
abandonar la música era solo una estrategia de marketing? La realidad es que el último tour del mundo se convirtió en número 1 de Spotify y Apple Music. Fue el primer álbum en español en alcanzar el número 1 en Billboard Global y más adelante se ganó el Grammy Anglo al mejor álbum de la música urbana. Y no se puede negar que en parte eso fue gracias a esa noticia del retiro. Entonces te pregunto, ¿tú crees que se trató tan solo de una campaña de publicidad? La verdad, nunca la sabremos. Aunque en entrevistas posteriores comentaría que sí estuvo a punto de retirarse, se había quemado y no sentía que seguir en la música lo estaba ayudando, pero que eventualmente, como ya le había pasado en su juventud, recuperó el propósito y el gusto por crear y volvió renovado, con más fuerzas para continuar. En todo caso, después de lanzar su último disco, Benito se toma unas semanas de descanso, comparte en las redes sociales cómo disfruta de sus amigos o de su nuevo coche, un Bugatti Chiron de $3 millones que se había comprado el año anterior porque según él no le dejaban alquilarlo. Sin embargo, en lo que el público se fijó es que en ninguna de esas fotos que sube se le ve junto a Gabriela. Comienzan entonces a haber rumores de que quizás habían roto la relación. A esto se le suma una noche en el Saturday Night Live. Benito aparece con Rosalía para cantar en directo La Noche de Anoche. En la actuación se les ve muy juntos. Hay quien diría que hay cierta atracción. Además, terminan el tema con un casi beso que enciende internet por completo. La gente piensa que Bad Bunny y Rosalía pueden estar saliendo, solo que aún no han hecho pública la relación. Sin embargo, también se publican unas fotos en las que se ve a Benito saliendo de la mano de Gabriela, la misma noche de la actuación con Rosalía. Benito no se pronunció al respecto, pero sí aprovechó la situación. Usa esa atención mediática para anunciar que vende su coche, el Bugatti de 3 millones. Seguro que cuenta lo vende porque se pasa la mayoría de días en el garaje, ya que le da miedo romperlo. Puede parecer que solo quería vender un coche al que no da uso, pero estamos hablando de Bad Bunny. No podía ser solo eso. A los pocos minutos de publicarse el anuncio, los fans descubren de qué se trataba todo. En el anuncio había un número de teléfono. Además, se advertía que solo se aceptaban llamadas. Sin miedo a molestar, un fan llama. Después de un par de tonos, salta un contestador. Y lo que escucha no es un agente comercial, sino un fragmento de una canción nueva. Cuando el fragmento termina, se cuelga automáticamente y el fan recibe este mensaje. Hola, gracias por llamar. Ya falta poco para el nuevo álbum. Aún no te puedo decir la fecha, pero sí el nombre. Un verano sin ti. Nadie puede esperar a escuchar el nuevo álbum de Benito. El 4 de mayo sale la lista de los nombres de los 23 tracks. Y entre todos destaca uno, Calladita, lo cual genera aún más expectación por si va a haber algún remix del tema. El álbum acaba lanzándose 2 días después, el 6 de mayo. Entre que Bad Bunny ya tenía una base de fans bastante grande, que la campaña de marketing con el Chiron había estallado en las redes y que Calladita estaba en el disco, el álbum debuta como número 1 en todas las plataformas, por encima de los artistas estadounidenses que también publicaron por esas fechas. Sin embargo, no se iba a quedar ahí, porque un par de meses después, Un verano sin ti ya se había convertido en el álbum más escuchado de la historia de Spotify. Hoy en día sigue siendo el número 1, con más de 22.600 millones de vistas, lo cual es una locura teniendo en cuenta que el álbum es un proyecto íntegramente en español. El álbum comienza con temas muy veraniegos y bailables, como Moscow Mule, Me Porto Bonito, Titi me preguntó o Neverita. Se vuelve ciertamente romántico en Ojitos Lindos u Otro Atardecer. Llega a ser reivindicativo con Andrea y termina con un tono ligeramente más oscuro y sentimental cuando llega a temas como Coco, Agosto y el tema que da nombre al álbum, Un verano sin ti. Aunque cada tema es especial y digno de ser analizado por separado, podemos decir que en general Benito consigue en todas las canciones juntar lo caribeño con los sonidos nuevos, lo que le da al álbum una vibra mágica que te transporta al verano cada vez que lo escuchas. Por cierto, Calladita terminó siendo la misma canción de 2019, sin remix y sin editar. Sobre esto Bad Bunny nos cuenta en una entrevista que lo de que estuviese en el álbum solo responde a que no le gustaba que estuviese suelta, y como el álbum era del verano, decidió incluirla. Aunque yo sí creo que hay ciertas razones de marketing en esta decisión. De igual manera, la situación era que Un verano sin ti había explotado, y eso trajo consecuencias buenas y otras no tan buenas. Por supuesto, escaló su nivel de fama, y algunas fuentes dicen que gracias al disco se convirtió en billonario, pero también estaba a punto de enfrentar una crisis mediática terrible de la que iba a ser muy difícil recuperarse. En este momento a Bad Bunny le llega un elemento nuevo al que no estaba acostumbrado, el hate. Es verdad que en sus etapas tempranas recibía burlas por pintarse las uñas y vestirse de mujer. Benito no daba atención a estas críticas porque simplemente no la merecía. Aún así, el hate que había tenido hasta el momento no era ni comparable con el de otros artistas. Benito parecía caerle bien a todo el mundo, seguramente en parte por tener muy presentes sus valores y ser coherente con ellos en sus acciones. Sin embargo, esta vez iba a sufrir una gran ola de críticas y lo más impactante es que vendrían de una parte de sus fans. Algunos fans le decían que echaban de menos su época del trap, pero eso no era lo importante. Lo que viene ahora sí que lo es, así que presta atención. Después de Un verano sin ti, la cosa empezó a cambiar. Cada vez que las cámaras captaban a Benito, ya no estaba en Puerto Rico. Ahora aparecía en los círculos más VIP de Estados Unidos, rodeado de grandes estrellas de Hollywood. Muchos de sus propios fans comenzaron a sentir que ese chico humilde que siempre presumía de su barrio se estaba olvidando de dónde venía. Cuando salieron las primeras fotos de Benito con Kendall Jenner, este sentimiento incrementó. Para algunos fans, las Kardashian representaban el elitismo máximo, y cuando la relación se confirmó, aunque algunos alegraron
alegraban, otros pensaban que a Bad Bunny se le había subido la fama a la cabeza. El ambiente estaba súper tenso, pero la bomba de verdad estalló cuando a principios de 2023, en unas vacaciones en República Dominicana, un fan se le echó encima, le plantó el móvil en la cara para grabar y Benito, que ya venía quemado de no tener ni un segundo de privacidad, le quitó el teléfono de las manos y lo lanzó directo a unos arbustos. Este vídeo dura apenas unos segundos, pero fue suficiente para que internet se lo comiera vivo. El mismo público que hasta hace nada lo trataba como un dios, de repente se lo echó al cuello. Las redes se llenaron de comentarios tachándolo de soberbio, de prepotente y de ser un malagradecido. A todo esto se le suma que su primera novia, Carly de la Cruz, con la que estuvo a punto de casarse, le interpone una denuncia por $40 millones, ya que ella fue el artífice del mítico Bad Bunny Baby al inicio de las canciones. Todo el mundo pensaba que estaba acabado, o que, como hacen todos, iba a agachar la cabeza, pedir perdón y grabar un vídeo llorando para limpiar su imagen. Pero Benito hizo exactamente lo contrario, le echó más leña al fuego. Publicó un tuit diciendo básicamente que si volvían a ponerle el teléfono en la cara, lo consideraría una falta de respeto y respondería de igual manera. Después de eso, puso sus redes sociales en privado, borró sus fotos y dejó un solo mensaje en su biografía: me van a extrañar. Y desapareció, literalmente. El artista más escuchado del mundo se esfumó sin dejar rastro. Cero entrevistas, cero comunicaciones de prensa, solo un silencio absoluto y ensordecedor. Pasan las semanas y, como Benito sabía, en esta época de superexposición las noticias se olvidan rápido. Y más teniendo en cuenta que, si lo piensas, él reaccionó de manera entendible. Cuando pasa el tiempo, la gente comienza a dejar de atacarlo y ahora se preguntan si verdaderamente Bad Bunny se iba a retirar de esta forma. Muchos pasan del odio a la comprensión y después a la tristeza por la posibilidad de que su artista favorito se hubiera retirado. A mediados de abril de 2023 rompe el silencio, no con un tuit enfadado o falsamente arrepentido pidiendo disculpas por algo que no debía, sino con un tema de cumbia junto a Grupo Frontera, restándole importancia a algo que verdaderamente no la tuvo en ningún momento. Además, a la gente le encanta el tema y se vuelve extremadamente popular. Los fans están contentos de volver a escuchar a su cantante favorito, y muchos otros, quizás no tan fans, se dieron cuenta de que lo habían estado juzgando demasiado. Benito tenía preparado un regalo para las personas que sí lo habían apoyado. En octubre, Benito saca un nuevo proyecto, únicamente de trap, eso que los fans le habían estado pidiendo tanto. El nombre es Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Los números no se acercan ni de lejos a los de Un verano sin ti, pero en el primer track del álbum él mismo dice que no es un disco para romper récords, sino para que sus fans reales estén contentos. En las letras, Benito se desahoga como nunca. Habla de lo asfixiante que es estar en la cima, de la soledad, y de que él no es un ejemplo a seguir de nadie. Es simplemente Benito. Y aunque quizás sea su álbum con menos alcance al principio, muchos valoran la sinceridad y el sentimiento en canciones como Nadie sabe. Otros también meten a Vuelve Candy B como uno de los mejores traps de la historia y disfrutan de la euforia que transmiten temas como Where She Goes o Thunder Lightning con Eladio. Pero creo que sobre todo muchos nos quedamos con sus versos en la última canción del disco, HPR, donde agradece a sus hermanos, Bernie y Bisael, a Gabriela, a su manager Noah y a sus fans, a quien van dirigidas todas sus canciones. Lo había vuelto a hacer. Esta vez no rompería récords, pero había vuelto a conectar con sus verdaderos fans, y eso era mucho más importante. Benito ya lo había hecho todo: salir de la nada, triunfar, pasar a ser socio de una discográfica, hacer el álbum más escuchado del planeta e incluso, después de tener su mayor crisis mediática, volver a sus orígenes sacando un disco de trap dirigido a sus fans. Sin embargo, aún le quedaba su batalla más dura hasta el momento, la batalla contra el odio en el mundo. Como te acabo de contar, en lo profesional ya lo había hecho todo, así que a partir de ahora decidió que su música debía tener un propósito mucho más grande que el éxito profesional. Iba a convertirse en un arma para defender y ensalzar algo que Benito amaba, sus raíces latinas, y que ahora estaban siendo atacadas sin precedentes. Y es aquí donde la historia llega al punto quizás más peligroso y complejo de toda su carrera. Mientras Benito recuperaba su propósito y volvía a abrazar a su gente, el clima político en Estados Unidos estaba volviendo irrespirable. La tensión racial y social estaba en su punto de ebullición. Las políticas migratorias y cacerías de ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, se estaban endureciendo con una crueldad nunca antes vista, hasta el punto de asesinar a personas solo por su origen. Desde las esferas más altas de poder, figuras como Donald Trump promovían una retórica feroz, criminalizando, señalando y atacando sin piedad a la comunidad hispana, a la que hacía responsables de los problemas del país. En los grandes imperios, cuando hay una crisis, siempre se busca culpar a alguien más para eludir responsabilidades. Se busca un chivo expiatorio, una cabeza de turco, y normalmente es la comunidad más vulnerable la que acaba pagando los platos rotos. Es mucho más sencillo culpar a un enemigo común y señalarle que afrontar la situación. Sucedió con los cristianos en la primera crisis del Imperio Romano, sucedió en Alemania con la comunidad judía y estaba a punto de suceder con los latinos en Estados Unidos. Para Benito, esto cruzó todas las líneas. Ver cómo la cultura que él había defendido siempre ahora intentaba ser aplastada y humillada por los políticos. Fue un golpe directo a su corazón, a sus raíces, y no podía quedarse de brazos cruzados. Pero la respuesta iba a ser como todo lo que hace Benito, planificada, y vendría más adelante, aunque estaba a punto de dejarnos una pista de lo que tenía en mente. El viernes 3 de enero de 2025 publica un cortometraje que encoge el estómago. En la pantalla, un viejito camina por las calles de Puerto Rico, que ya no reconoce.
Los letreros, los comercios, las voces, todo está en inglés. El vídeo transmite una angustia brutal. La isla está perdiendo su alma, devorada por la gentrificación y la invasión de una cultura que los quiere borrar. Esa tristeza cruda era la puerta de entrada a su sexto álbum de estudio, lanzado apenas unos días después. Debí tirar más fotos. El disco no era solo música, era un acto de resistencia cargado de mensaje y sentimiento. Una obra maestra de nostalgia donde fusiona el estilo más moderno con el sonido latino más puro y antiguo de su tierra. Para muchos, este es su mejor álbum, y yo debo de estar de acuerdo. La complejidad del sonido de las 17 canciones del disco no se compara con nada que hayamos visto en el género urbano. Ninguna canción merece ser pasada por alto, sin embargo, me gustaría destacar 4. La primera, el track número 1 del disco, Nueva York. Con este título podrías pensar que Bad Bunny hablaría de los lujos en el centro del capitalismo mundial, pero para nada. Benito usa una pista de dembow mezclada con un sample de Un verano en Nueva York del Gran Combo de Puerto Rico para referirse a lo que da la verdadera vida a la ciudad, las comunidades latinas. Destaca también Baile Inolvidable, la canción que se pondría número 1 en todas las listas durante semanas, y no es un reggaetón. Bad Bunny recuerda en esta canción el género que más disfrutaba su padre, la salsa, y usa estudiantes de la Escuela Libre de Música de San Juan para montar la parte de la orquesta. De esta manera no solo logró un sonido auténtico, orgánico y nostálgico, sino que también aprovechó su plataforma global para destacar el inmenso talento local. Sin embargo, ahora llega lo verdaderamente relevante del disco, la mudanza. Benito arranca a capela, contando la historia real de cómo sus padres, Tito y Lizzy, se conocieron, pero de repente unas trompetas rompen el silencio de los instrumentos. Lo siguiente que se escucha es a Benito decir: "Gracias mami por parirme aquí". Y entonces comienza una carta de amor a Puerto Rico. Recuerda la historia de su tierra, cuando mataban puertorriqueños por sacar su propia bandera. Esto hace referencia a la ley Mordaza, una época donde el gobierno estadounidense persiguió cualquier tipo de movimiento independentista, en específico con la bandera azul clarito, que Bad Bunny también menciona en su canción. En ese momento, el hecho de sacar esa bandera era considerado un movimiento revolucionario y, por tanto, reprimido con dureza. En la canción Benito dice: "Aquí mataron gente por sacar la bandera, por eso ahora yo la llevo donde quiera", dejando claro que no se iba a esconder de nadie. Y por último, el tema Lo que le pasó a Hawái. En esta canción, Benito nos habla de uno de sus peores miedos como puertorriqueño y no usa metáforas suaves ni ritmos comerciales para maquillar la verdad. Hace un paralelismo crudo, frío y directo. Hawái es la viva imagen de un paraíso que fue devorado por el imperio estadounidense, un lugar donde los nativos han sido desplazados por la gentrificación brutal y donde la cultura milenaria ha quedado reducida a un simple adorno exótico para entretener a los turistas ricos. Benito usa esta canción como un espejo aterrador y lanza una advertencia que hiela la sangre. Si su gente no despierta, Puerto Rico terminará exactamente igual, convertido en un parque de atracciones de lujo donde los boricuas serán los sirvientes. El impacto fue un terremoto brutal. El mundo entero estaba bailando los ritmos latinos en español y a la vez escuchando la banda sonora de una revolución que estaba por llegar. En los Grammys anglosajones de 2026, Benito hace historia, llevándose por primera vez el premio más codiciado, Álbum del Año. Al subir al escenario no da un discurso complaciente, usa su victoria para clavar un dardo letal contra las deportaciones. Se acerca al micrófono y suelta 2 palabras que retumban en toda la sala: Eyes Out. Fuera Ice. Toda la gala explota en aplausos y los medios reconocen el acto de valentía. Pero a la vez con esa frase Benito estaba creando enemigos que no le iban a poner las cosas fáciles en absoluto. En septiembre de 2025, la NFL había hecho un anuncio que paraliza al país. Bad Bunny sería el artista principal del show del medio tiempo de la Super Bowl, en febrero de 2026. Era un hito impensable, el primer solista latino en encabezar el evento más visto de los Estados Unidos, cantando en su propio idioma. La parte más conservadora explotó. No podían entender que la mayor fiesta gringa iba a ser protagonizada por un latino que canta íntegramente en español. Y todo esto teniendo en cuenta que los latinos estaban siendo señalados y odiados por ser el supuesto enemigo de Estados Unidos. El propio Donald Trump atacó el anuncio, calificándolo de pésimo y declarándose abiertamente anti-Bad Bunny. Era una represalia directa contra el cantante por defender a los migrantes y desafiar a ICE. Trump incluso llegó a decir repetidamente a todos sus seguidores que apagaran el televisor cuando empezase el espectáculo, continuando así su campaña de odio. ¿Iba Benito a acobardarse ante el escrutinio del presidente? ¿Suavizaría su mensaje para encajar en el molde del gran espectáculo americano? La respuesta llegó el 8 de febrero de 2026 en el estadio Levi's de California. Transformó el césped sagrado del deporte americano en un inmenso y espectacular campo de caña de azúcar, un tributo visual, gigantesco y orgulloso a la sangre y el sudor de los trabajadores del campo caribeños. Benito no salió rodeado de diamantes ni de alta costura, apareció vistiendo una sencilla camiseta deportiva. En la espalda llevaba el número 64 y su apellido materno, Ocasio, honrando a su madre y ondeando la bandera azul clarito frente a cientos de millones de personas. Y entonces, en el punto más alto de la noche, hizo temblar los cimientos del estadio. Se paró en seco, tomó aire y pronunció la frase intocable de los patriotas: God
Bless America, Dios bendiga América. Pero no se detuvo ahí. Acto seguido empezó a nombrar uno por uno todos los países de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Le estaba recordando en la cara a Estados Unidos que América no les pertenece solo a ellos. Es un continente inmenso y sobre todo latino. Como golpe final, como el jaque mate absoluto a los ataques a Trump, a ICE y al racismo, las inmensas pantallas a sus espaldas se iluminaron con el mensaje que resumiría el propósito de todo su espectáculo. La única cosa más poderosa que el odio es el amor. A pesar del sabotaje del propio gobierno, el medio tiempo de la Super Bowl de Bad Bunny se colocó como el cuarto más escuchado de la historia. Sin embargo, no se quedó ahí, sino que además rompió el récord absoluto de consumo en redes sociales, con más de 4.000 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas. Acababa de hacer historia y su mensaje de amor había llegado al mundo entero. Pero volviendo a la pregunta del inicio, ¿por qué rechazar 15 millones de dólares cuando tienes la cuenta a cero? Ahora la respuesta es evidente, porque Bad Bunny sabía que si firmaba, dejaría de ser dueño de su propia historia. Al decir no, compró algo que el dinero no puede comprar: la libertad absoluta para ser él mismo. Libertad para expresar tristeza cuando la estás sintiendo, o alegría cuando la gente la necesita, para que si alguien te falta el respeto, no dejarle hacerlo, o para no callar cuando ves una injusticia. Y claro que es humano, y claro que tropezó por el camino, pero siempre se levantó gracias a una cosa: tener sus valores siempre bien presentes. Y esto quizás es lo que más le convierte en un genio. Bad Bunny nos enseñó que la verdadera riqueza no se mide en cuánto dinero tienes, sino en cuánto seas capaz de amar. Pero hay alguien que no tenía sus valores tan presentes, hacía fiestas raras y gastaba millones al mes en drogas, y todo gracias a estafar a familias de clase trabajadora. Cuando lo pillaron, le condenaron a pagar más de 100 millones a sus víctimas. Sin embargo, a día de hoy, 36 años después, sigue sin pagar un solo dólar. Estoy hablando de Jordan Belfort, el lobo de Wall Street. Y si quieres conocer lo que no te cuentan en la película, haz clic en la imagen.